Hoy quiero demostrarte con respeto y con la Biblia. Y cuando digo con la Biblia, quiero decirte que los versículos que leeremos tú los puedes confirmar en cualquier versión de la Biblia. Yo alguna vez en Torreón compartí un seminario que me pidieron del catolicismo y compartí todo con una versión de la Biblia católica, una traducción que se llama la versión Nácar Colunga. No es la versión hecha ni por la Nacaranda ni por Fernando Colunga, así se le llama. Y es, de acuerdo al mismo catolicismo, una de las versiones más apegadas al original, porque así como hay buenas y malas versiones o traducciones cristianas, también hay buenas y malas católicas. Para que ambos podamos ser honestos y conocer la verdad, tenemos que apegarnos a las versiones que tengan una mejor traducción, porque originalmente los manuscritos del Antiguo y Nuevo Testamento se escribieron en hebreo, arameo y en griego en el caso del Nuevo Testamento. Entonces lo que tenemos son traducciones, y para poder ver qué es lo que Dios quiso decir, a veces es necesario irnos al original. No tengo yo la Nácar Colunga en este momento, pero tú puedes verificar esto. Te invito a que lo hagas en cualquier versión, en una buena versión de la Biblia de cualquier religión, en este caso pues del catolicismo. Y una de las mejores, ¿verdad?, según la recomendación de los mismos padres de la iglesia, es esta versión Nácar Colunga, porque es de las más pegadas al original. Con la que ellos comparten el domingo la misa, pues es la Vulgata Latina, porque está en latín. ¿Y por qué lo hacen en latín? Lo digo con todo respeto, pues para que nadie entienda nada, porque únicamente entras y taran Christus, sinus santus, entró por aquí, salió por allá porque no entendieron nada. Y tú le preguntas, oye, ¿qué versión me recomiendas? Y tú verificas estos versículos, vas a encontrar que no estoy inventando nada nuevo. Y hoy quiero compartir un tema que va a demostrar, como te decía, con respeto y con la Biblia, que quien ha deshonrado a la Virgen es la doctrina que enseña el catolicismo. Te lo voy a demostrar no con mis palabras, sino con la Biblia. Con su propia Biblia, esto puede ser demostrado. Y quiero tratar un tema que no trata de ofender a María, sino todo lo contrario. Mi mensaje de esta mañana se titula Honremos a María. Honremos a María es el título de esta conferencia. ¿Cómo honrar a María? Hoy vamos a ver cómo honrar a María según las Escrituras. Para empezar, tenemos que dejar bien claro que la mujer que dio a luz a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, hace 2000 años, lo cual es un evento histórico e innegable, no se llamaba Guadalupe, no se llamaba Macarena, se llamaba María. María fue una gran mujer. Y cuando alguien menosprecia a la Virgen, es como si menospreciara a algún otro héroe bíblico. ¿Alguna vez te atreverías a blasfemar, insultar, hablar mal de Abraham, de Elías, de Pedro, de Pablo? No, los respetas porque fueron hombres grandemente usados por Dios. Bueno, María fue una mujer grandemente usada por Dios, con un testimonio y una actitud y una conducta impresionante. Yo quiero de entrada aclarar que los cristianos no estamos en contra de María y exhortar, hermanos, a que no nos pongamos en contra de María como lo solemos hacer, porque María fue una gran mujer. Y en vez de insultarla, sería bueno que estudiáramos un poco su vida, sobre todo las mujeres cristianas, para que en vez de ser fans de Jezabel, fueran fans de María. Porque María, según Lucas, capítulo 1, versículo 26, que nos dice lo siguiente, digo, entre muchos otros pasajes donde podemos ver implícita o explícitamente descripciones grandiosas acerca de quien fue el instrumento para que Jesús viniera a este mundo, nos dice lo siguiente, Lucas capítulo 1, versículo 26. Dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada. Desposada es el término que se utilizaba para describir cuando una mujer estaba comprometida con un hombre para el matrimonio. Y esta mujer que estaba comprometida, no estaba comprometida porque se comió la torta antes del pastel, como algunos de ustedes entenderán. No, estaba desposada. Y esta mujer había hecho todo correctamente. Ella había llevado una relación ordenada según la voluntad de Dios porque era virgen, o sea, se había guardado hasta antes del matrimonio. Ella esperó
lo cual es el primer indicio de que esta mujer buscaba la voluntad de Dios y buscaba la santidad y vivía en santidad. No agarró y dijo, a ver, José, vente para acá, vámonos aquí al motel Jerusalén, que está aquí en la carretera entre Jerusalén y Samaria, y vamos a estudiar el cantar de los cantares, mi amor, porque la Biblia dice que, bueno, todavía no decía, ¿verdad? Pero la Biblia después va a decir en Santiago que hay que ser hacedores y no tan solamente oidores. Entonces, a poner en práctica el cantar de los cantares. Véngase para acá, papirrín. No, ella se guardó virgen hasta el matrimonio, con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entrando el ángel donde ella estaba, le dijo, salve, muy favorecida. Fue una mujer muy favorecida por Dios, una mujer llena de la gracia de Dios, del favor de Dios. El Señor es contigo. Era una mujer que caminaba con el Señor. Bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacobo para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Fue un evento único en la historia para que naciera el Salvador. Lo aclaro porque no falta la hija que quiere chamaquearse a sus padres, ¿verdad? Como María, papá. ¿Cómo no? Es que esto viene del Señor. Ajá. ¿Pero de qué Señor? Dice, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elisabet, ella también ha concebido en su vientre un hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Vemos una actitud de humildad en ella. Imagínate recibir esta noticia. Imagínate que has guardado tu testimonio, que eres reconocida por tu integridad, y de repente empiezan los vecinos a decir, esta ya salió con su domingo 7. ¿Y quién le iba a creer? Que el ángel se me apareció. Ajá. Además de Cusca, también fuma marihuana. Y ahora el ángel se le aparece. Su esposo la quiso dejar en secreto, su futuro esposo, para no difamarla, porque era un hombre recto también, que dijo, no la quiero perjudicar. Ni modo, pues ya me cantan ahí en mi pueblo la de que no me digan en la esquina el venado. Y me voy y la dejo, y porque lo contrario era permitir que ella saliera a la luz como una pecadora y que la apedrearan por su pecado, porque eran muy severas las leyes y las costumbres hasta ese entonces todavía. Entonces él pues trata de apartarse y no dice nada para respetarla y para salvaguardar su vida por el amor que le tenía. Y después el ángel viene con José y le dice, ¿sabes qué? Pues mira, es verdad lo que ella te dijo, en verdad esto viene de parte del Señor, y créele a tu esposa, y la historia que ya conocemos. Y entonces pues ellos se unen en el matrimonio, tienen este hijo que después se convierte en el Salvador, o bueno, que ya era el Salvador, pero que cumple con su papel de Salvador. Y vemos aquí, lo que quería resaltar de todo esto, pues es la humildad de María y la disposición y la obediencia. No dijo, pero ¿cómo? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar? No me importa lo que digan los demás. Si es la palabra de Dios, aquí está la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Dios quisiera que todas las mujeres dijeran esto, que cuando leen en la Biblia que Dios dice, respeta a tu marido, no dijeran, pero es que él es así, 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 yo por eso le agarro el sartén y le echo los ojos de Apocalipsis. No, que dijeran, Señor, aunque no quiero, hágase conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Es por estas razones que no estamos en contra de María, que reconocemos a María y la honramos de una forma correcta. Estamos en contra de las mentiras que se dicen en contra de María, creyendo que favorecen a María, y que contrario a ello, hoy te voy a demostrar, han sido mentiras satánicas que deshonran a María y a quienes la veneran. ¿Por qué? La recordamos con cariño, pero no la adoramos en primer lugar, porque adorarla es algo antibíblico. De principio a fin,
cualquier versión de cualquier religión de la Biblia, tú vas a encontrarte que la Biblia prohíbe tajantemente la adoración a cualquier ser que no sea Dios. Sí tengo aquí textualmente un par de versículos de la Nacarcolunga, y dice Éxodo 34:14, no adores a otro Dios que yo, porque Yahvé se llama celoso, es un Dios celoso. Mateo 4, versículo 10 dice, díjole entonces Jesús, apártate Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. En Apocalipsis 19 del 10 en adelante y 22 del 8 al 9, Juan se postra ante el ángel que le estaba dando la revelación del Apocalipsis, o que le estaba acompañando más bien en esa revelación. La revelación se la dio Dios, qué cosas estoy diciendo. Y Juan se postra ante el ángel, y el ángel le dice a Juan, párate, pues yo soy consiervo tuyo, de los que retienen la palabra del testimonio, adora solamente a Dios. 3 capítulos después, Juan se vuelve a postrar. Y el ángel que dijo, ¿qué no entendiste lo que te dije en el 19? Le vuelve a decir pacientemente las mismas palabras, párate, pues yo soy consiervo tuyo, Seacón. Hablamos de una asociación en la que ambos estamos unidos para servir a Dios. Adora solamente a Dios. Aquí ya Jesús había nacido, muerto, resucitado. Supuestamente le había dado el papel a María que el catolicismo predica que le dio. El ángel pudo bien haber dicho, adora solamente a Dios y a la madre de Jesús, María. ¿Por qué le dijo, adora solamente a Dios? Y esto lo afirma la Biblia católica. Si tú lees de principio a fin, ¿quién es el único ser humano que recibió adoración con el permiso de Dios? Porque Satanás busca adoración, pero sin el permiso de Dios. Pero ¿quién en la Biblia recibe adoración sin ser juzgado por Dios? Es Jesús, porque Jesús es Dios. Juan 9:38, anótalo y léelo en casa. Mateo 14:33, Hebreos 1:6, Lucas 24:50 al 52, Apocalipsis 7 del 9 al 10, Filipenses 2 del 10 al 11. Reafirman vez tras vez tras vez que el único ser que recibió en la tierra adoración es Jesucristo. Hoy María es venerada y adorada por quienes la reconocen como la Madre de Dios, lo cual es algo incorrecto y hay una confusión doctrinal aquí. María, como lo veremos y explicaremos el porqué, fue la madre de Jesucristo hombre, fue el instrumento para que Cristo, el Verbo, se encarnara en el vientre de María. Pero Dios es eterno y Cristo también, el Cristo hombre, nació en el vientre de María, pero Cristo, como lo veremos, ya existía antes de María. No sé de qué forma explicar esto sin que me lo tomen a mal y sin que se oiga feo, pero hermanos, en el buen sentido de la palabra, Jesús y Dios no tienen madre. Un día lo dije en un estudio, pero sin prepararlos, y hermanos, Dios no tiene madre, y todos se quedaron así como que no, en el buen sentido de la palabra, ellos son eternos. Ellos, hablando de la primera y segunda persona de la Trinidad, porque son el mismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No tuvieron una progenitora que los engendrara en su deidad, porque entonces ella sería una diosa, y para poder engendrar al eterno, ella tendría que ser eterna, y María no era eterna. Ella tuvo un inicio y tuvo en la tierra también un fin, por lo cual ella no puede ser diosa y no puede ser tampoco adorada, y por eso no hay evidencia en la Biblia de que haya sido adorada. Pero se predica pues que es la madre de Dios, que jamás tuvo pecado, que murió y que jamás tuvo pecado, que jamás murió, que ascendió al cielo, al igual que Jesús. María también supuestamente ascendió, y que fue virgen por siempre, que fue virgen perpetua. Estos son los 4 dogmas que el catolicismo enseña principalmente acerca de María. Repito, que ella fue siempre virgen, que ella no murió sino que ascendió al cielo, que jamás tuvo pecado y que es la madre de Dios. La pregunta es, ¿dónde hallamos esto en las Escrituras? Y no vas a encontrar respuesta, porque de hecho ellas casi no hablan de María.
Porque no es María sino Jesucristo el personaje central de principio a fin, desde Génesis hasta Apocalipsis. Implícita y explícitamente el plan de redención para la humanidad no ha girado jamás en torno a María, siempre en torno a Jesús. Es más, la Biblia no dice ni siquiera qué pasó después de su muerte, no hay descripciones de su apariencia o más amplias acerca de su carácter, y mucho menos encontramos ejemplos de seres orando a ella o venerándola. Es una realidad que muchos católicos honestos y con un corazón sincero, cuando leen la Biblia por primera vez, se sorprenden al ver lo poco que las Escrituras dicen acerca de María. Porque ellos esperaban encontrar lo que les han enseñado y han sido víctimas de un engaño satánico, por lo cual no los ataco a ellos si son sinceros. El problema es con quien les enseñó, pero gloria a Dios que están buscando la verdad. Y Jesús dijo que si le buscamos con todo nuestro corazón, sí fue Jesús, porque Dios y Jesús pues son ambos parte de la deidad, ¿verdad? Pero es Dios el Padre el que dijo en Jeremías: me buscarás y me hallarás, porque me buscarás de todo tu corazón. Jesús fue quien dijo en Juan 8, 31 y 32: y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Entonces, cuando alguien está en búsqueda de la verdad, la encuentra y la libera. Y me he encontrado con muchos que son honestos, que dicen: no puede ser. Es increíble cómo no solamente no se habla de ella tanto como yo esperaba, sino que además contradice la Biblia lo que me han enseñado acerca de ella. Y se dan cuenta de que la actitud que ellos creían honraba a María, realmente la ha deshonrado. ¿Por qué? Vamos a analizar a la luz de la palabra estos 4 dogmas y ver qué es lo que en realidad honra a María. Y como te dije, te voy a demostrar con la palabra que la doctrina que ha enseñado el catolicismo acerca de ella, en realidad la ha deshonrado. No lo digo atacando a nadie, tú lo has hecho tal vez con un corazón honesto, creyendo que le estabas honrando, que era lo correcto, pero hoy veremos que esto no es así, para que tú puedas considerarlo y tal vez cambiar tu postura al respecto. En primer lugar, María no fue virgen perpetua, lo cual se conoce como la Inmaculada Concepción de María, que señala que ella nunca tuvo relaciones sexuales. Y muchos dicen: yo creo que María fue siempre virgen, y creen que con esto le están honrando, porque están diciendo: ella nunca tuvo intimidad, ella jamás conoció varón, pensando que el hecho de haber tenido intimidad hablaría mal de ella, cuando no es así. Porque en la Biblia tú nunca vas a encontrarte que el sexo dentro del matrimonio sea pecado. Y esto nace de tabús que tenemos, y uno de ellos es: el sexo es del diablo. Te reprendo. El sexo fue creado por Dios. Encuentra un versículo, y me retiro de pastor, que diga que el sexo es del diablo. Y lo poco que tengo te lo cedo ante notario. No lo vas a encontrar, jamás, no existe. ¿Cómo? Aquí dice. No, si tú lo lees bien, lo que dice es que el sexo fuera del matrimonio es lo que tiene fines perversos, es lo que se considera como pecado, es lo que es del diablo. Adán y Eva, antes de la caída humana, tenían intimidad. O sea que el sexo no nace del pecado, fue creado por Dios antes del pecado. ¿Cuántos hombres dan gloria a Dios por esto? Ya les está gustando la Biblia, ahora sí, ¿verdad? Si no te gusta la Biblia, mira, esposas, una estrategia: en vez de que le llegues con el Apocalipsis, aquí vas a arder en el infierno, empieza a estudiar con él el Cantar de los Cantares, le va a fascinar la palabra de Dios al viejo. Entonces muchos creen que decir que María tuvo intimidad es decir que ella pecó, y esto no es así. Hubiera pecado si hubiera tenido sexo fuera del matrimonio, pero la Biblia revela que tuvo intimidad dentro del matrimonio. Escucha esto: cuando alguien predica la Inmaculada Concepción, no la está honrando, la está deshonrando. Y predicar que María fue siempre virgen, eso sí es predicar que María pecó. ¿Por qué? Porque un deber de los hombres y de las mujeres, ordenado por Dios, es que cumplan con su deber conyugal. Ahora tenemos que entender lo que significa la palabra pecado. Pecado no es sinónimo de drogadicción, alcoholismo, fornicación. A veces creemos que solamente cosas escandalosas son pecado. Pecado, en su definición, es la palabra griega marteia, que significa errar en el blanco. La palabra que se utilizaba cuando algún arquero disparaba y la flecha no daba en el centro. ¿Por qué es pecado? Porque cuando tú en tu vida no estás dando en el centro de la voluntad de Dios, entonces tú estás en pecado, estás fuera del blanco. ¿Me explico?
Y hay dos formas de pecar: uno, haciendo lo malo, o dos, dejando de hacer lo bueno. Muchos dicen, yo no peco. Claro que sí, si tú no oras, si tú no te disipulas, si tú no estudias la palabra, si tú no predicas la palabra, estás en pecado, porque estás fuera de la voluntad de Dios, que es que hagas todas estas cosas. El otro tipo de pecado es cuando alguien hace algo malo, lo que más comúnmente llamamos pecado. Cuando alguien fuma, se emborracha, dice groserías, hace una tranza, está haciendo lo malo. Y tanto dejar de hacer lo bueno como hacer lo malo implica estar fuera del centro de la voluntad de Dios, a lo cual le llamamos, o le llama la palabra de Dios, pecado. Vamos a ver uno de estos mandatos que Dios dio para el matrimonio. Y María, como esposa de José, tenía que cumplir con este mandato, porque el catolicismo enseña: sí se casó con José, pero nunca tuvieron intimidad. Ah, caray, pobre José. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 2. Y conste que en todo momento he utilizado el término el catolicismo, no el católico, porque creo que hay muchos que son honestos. Estoy no en contra de ellos, sino de muchas de las doctrinas que les ha enseñado el catolicismo, y por eso utilizo este término. Dice 1 Corintios 7, versículo 2, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. Voltea con tu esposo o con tu esposa. Solamente los que lo tienen, los que no volteen, quédense viendo al frente. Y échale la mirada más perversa que le puedas echar. No vean a mí. Ustedes echen la suya. Yo estoy echando la mía, aquí a mi esposa. Andan de chismosos, a ver la mirada perversa del pastor. Bueno, está bien, les voy a poner el ejemplo y díganle: me perteneces. Ahora tú díselo. Ah, sí, yo sí y ustedes no, ¿verdad? Me toca a mí. Vuelta con tu esposo o con tu esposa y dile: me perteneces. Sin pena, no es nada malo. Ya dijimos que la intimidad dentro del matrimonio fue ordenada por Dios. Dice el versículo 5: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparnos sosegadamente en la oración y volvernos en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. La primera vez que yo leí este versículo recién casado, yo fui a la imprenta, lo mandé a imprimir así en una hoja de 3x2, lo mandé enmarcar y lo tengo colgado arriba de la cabecera. Entonces, todas las noches yo con mi esposa le digo: mi amor, no piensas que los hombres somos así como ustedes creen, que todo el tiempo queremos estar pues ahí, ¿verdad? Es que, pues, mira, la Biblia dice, mi amor, y pues el Señor es lo que dice, y ni modo que le desobedezcamos. La Biblia dice que hay que ser hacedores y no tan solamente oidores en Santiago, y mira lo que dice 1 Corintios 7 del 3 al 5. Y pues aquí dice que a menos que nos queramos ocupar sosegadamente en el tiempo de la oración, y yo ya oré hace rato. Este es un mandato a los matrimonios. Ahora entendamos esto: si María se hubiera guardado como virgen perpetua, estaría implícitamente desobedeciendo un mandato de la palabra de Dios, y esto sí es pecado. Esto sí sería afirmar que María era, en este contexto, una pecadora. Esto sí sería deshonrarla. Cuando un cristiano o un católico dice: María tuvo hijos a través de sus relaciones dentro del matrimonio con José, no le está ofendiendo, la está honrando. Está diciendo: era una mujer sujeta a la palabra de Dios, que cumplía con el marido, y que hacía en este contexto feliz al pobre José, que algunos ilustran rasgando las paredes. Si el Señor hubiera planeado que María no hubiera tenido hijos jamás, que hubiera sido una virgen perpetua, pues tan simple y tan sencillo como que no se casa. Tan simple y tan sencillo como aclararlo explícitamente en la palabra.
Pero el plan de Dios era que se casara y que tuviera, además de Jesús, otros hijos que nacieron no milagrosamente, sino a través de la intimidad. Ejemplo de ello, Mateo capítulo 1, versículo 24. Mateo capítulo 1. Hay hombres que siguen en 1 Corintios 7. Dice, no puedo creer que la Biblia diga esto. Mateo 1:24 dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció. Ahora no la conoció no significa que no sabía quién era. En el matrimonio, mucho gusto, me llamo José, mucho gusto, soy María. Digo, esto pasa en las películas de Hollywood, ¿no? Pero no es esto. Conoció es un término que se utiliza en la Biblia para hablar de cuando alguien tenía intimidad. De igual forma, Adán y Eva se dice que se conocieron. Y no es que llegaron, mucho gusto, soy Adán, mucho gusto, soy Eva, sino que es la palabra que se utiliza, que en el original significa pues que tuvieron esa conexión íntima. Entonces, cuando estés ahí en una reunión pública y tengas ganas de con tu esposa ya irse porque quieres poner en práctica 1 Corintios 7, en vez de que enfrente a todos les digas, mi amor, órale, que se me truenan las habas, dile, mi amor, me encanta conocerte y tengo ganas de conocerte cada día más. Ya es parte del léxico cristiano clave que los demás no van a entender, pero que entre ustedes sí. Dice, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ahora, esto nos indica, evidentemente, que después de que Jesús nace, María y José se conocieron, tuvieron intimidad. Y dije otra cosa, pero los voy a tropezar y mejor me voy a Mateo capítulo 12. Porque si les digo que le pusieron Jorge al niño, se van a espantar. Mateo capítulo 12, versículo 46. Dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Está hablando acerca de Jesús. ¿Y quién le quería hablar? Su madre y sus hermanos. Y le dicen, aquí están tu madre y tus hermanos. Y él pregunta, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y le dicen, Señor, extiende su mano hacia sus discípulos y dice, he aquí mi madre y mis hermanos. Jesús tenía hermanos. Jesús pudo haber aquí aprovechado además para exaltar a su madre. Te buscan tu madre y tus hermanos, y que dijera que pase la Santa María. Y le trajeron un agua. Y la pudo haber adorado, a ver, adórenla. Y no, aparentemente hasta la menosprecia. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? El que hace la voluntad de mi Padre. O sea, esto no es muy alentador para María. Imagínate que tú llegas a buscar a tu hijo a su oficina. Mi hijo, no hijo, sino licenciado, doctor, ingeniero, como sea. Le habla a su madre. ¿Mi madre? ¿Quién es mi madre? Esto no es honrarla aparentemente. Ahora, Jesús no lo hizo con la intención de ofender a María, simplemente de ilustrar que la familia de Cristo está conformada por aquellos que hacen su voluntad, y que a veces los lazos entre los que hemos nacido de nuevo en el Señor son más fuertes entre los hermanos en Cristo que los lazos que tenemos con hermanos o familiares en la carne. Y algunos de ustedes pueden dar testimonio de ello. Muchos en Navidad, por ejemplo, la pasan con hermanos en Cristo, no con sus hermanos en la carne, porque desafortunadamente a veces con nuestra familia en la carne chocamos en muchas cosas por las diferencias tan drásticas de convicciones o de creencias. Aunque no estoy promoviendo con esto que no los veas en Navidad, sino lo contrario, y de ello hablaré después, porque es una oportunidad excelente para convivir con ellos y para testificarles con tu vida y orar por ellos y bendecir sus vidas. Solamente estoy explicando lo que Jesús dijo en este punto. Vamos a ver otro pasaje ahí mismo en Mateo capítulo 13, versículo 53. Dice, aconteció que cuando terminó estas palabras, se fue de ahí y viniendo a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Claramente aquí se dice que Jesús era hijo de María, María esposa de José, y que además tenía
otros hermanos. Alguien a veces puede decir, pero es que se refería a sus primos o a sus primos lejanos o algo por el estilo, pero vemos que aquí el contexto claramente está hablando de sus hermanos, refiriéndose a los hijos de su madre y de su padre. Además de que veremos la palabra griega que se utilizó para hablar de hermanos. Antes que nada, quiero pedirte que anotes otros versículos que también nos hablan de los hermanos de Jesús, como Juan capítulo 2 versículo 12, Juan 7 del 2 al 10, Hechos 1, 14, Gálatas 1, 18 al 20 y Primera de Corintios 9 del 3 al 8. Todos estos nos dicen otra vez que Jesús tenía hermanos. Y no se está hablando de sus hermanos espirituales, sino hermanos dentro del contexto que estamos leyendo aquí. ¿No se llama su madre María? ¿No es el hijo del carpintero? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? La doctrina católica responde que cuando la Biblia habla de hermanos, porque evidentemente su Biblia lo hace y por eso su réplica es esta, dicen, sí, aquí habla de hermanos. Pero está en verdad refiriéndose no a los hijos de María, porque María fue siempre virgen, ella no pudo haber tenido otro hijo más que Jesús. Entonces, ¿por qué dice que tuvo hermanos? Se refiere a los primos de Jesús. Porque la palabra también se puede usar para hablar del linaje cercano de alguien, y esto es así, pero también es cierto, y esto es lo que omiten, que únicamente tiene que interpretarse de esta forma cuando el texto lo indica. Y en todos los textos, cuando el contexto lo indica. Y en todos los textos que te cité, jamás el contexto insinúa que se refiere a algún pariente cercano como un primo y no a sus hermanos. De hecho, si el Espíritu Santo, que es el que inspira a los hombres que escriben las Escrituras, hubiera querido transmitir esta idea, Dios, entendamos, no es un Dios de confusión. Primera de Corintios 14. Dios no dijo, a ver, les voy a dejar todo medio confuso y hay que se hagan bolas. No. El Señor, si hubiera querido revelar claramente la Inmaculada Concepción de María, además de que lo hubiera dicho, no hubiera confundido y hubiera utilizado dos palabras disponibles que tenían en ese entonces, que hubieran sido mucho más adecuadas para referirse a los hermanos como primos, y que entonces no habría debate. Una es la palabra nepsios, que significa primo, que se utiliza en Colosenses 4:10. La otra es la palabra sungenis, que significa pariente, y la encontramos, como leímos hace rato, en Lucas 1:36, cuando cuando el ángel le dijo a María que su pariente Elizabeth también iba a concebir y dar a luz un hijo. Sungenis o anepsios son las dos palabras que también el Espíritu Santo tenía disponibles para revelar e inspirar a los autores de las Escrituras. Ahora, toma en cuenta que estamos hablando de diferentes autores. No es que alguno de ellos prefirió utilizar otra palabra que ahorita veremos cuál es, sino que son diferentes autores en diferentes momentos que no utilizaron ni anepsios ni sungenis, sino otra que es mucho más clara. Hablamos de Mateo, hablamos de Juan, de Lucas, autor del libro de los Hechos, y de Pablo, autor de Corintios y de los Gálatas. 4 autores distintos que dicen en momentos distintos, en contextos distintos, que Jesús tuvo hermanos. Si se hubiera referido a primos, tenían anepsios y sungenis. La palabra que cada uno de estos 4 utilizó en todas y cada una de las ocasiones que la Biblia dice que Jesús tenía hermanos, es la palabra griega adelphos. Y su uso más común, adivina para qué es, para hablar de hermanos, no de parientes ni de primos. ¿Por qué diferentes autores utilizan siempre adelphos, que es la palabra que se utilizaba en el griego para hablar de hermanos, y no sungenis o anepsios, que es la que se utiliza para hablar de parientes o de primos, si eran sus primos, supuestamente? La respuesta, evidentemente, que nos da la Biblia cuando somos honestos ante la Escritura, es que eran sus hermanos en la carne, no sus primos. Si María hubiera sido virgen perpetua, se hubiera revelado de forma clara y explícita en las Escrituras. No lo está porque es una añadidura de la doctrina católica en tiempos recientes que no estaba originalmente. En segundo lugar, en 1854, la Inmaculada Concepción es esta doctrina, el otro es que fue virgen perpetua. Estoy confundiendo aquí algunos términos.
Lo primero que vimos es que fue siempre virgen, lo cual se conoce como que fue virgen perpetua. La Inmaculada Concepción es que ella fue siempre sin pecado. Esta doctrina, este dogma, esta enseñanza, esta creencia, ¿sabes cuándo se originó? No creas que ha existido siempre. En 1854, el Papa Pío, o sea, el Papa Pío IX, lo decretó. O sea, así sin más ni más. Esto es la tradición del catolicismo. Muchos creen que la tradición son doctrinas fuera de la Escritura que fueron transmitiendo a través de otros libros como el Catecismo Romano, y no es así. La tradición, estrictamente hablando, y muchos católicos ni saben lo que es, son creencias que no están escritas en ningún lugar y que se fueron transmitiendo oralmente generación a generación, y en el paso hubo un teléfono descompuesto tremendo y dio pie a esto, a que muchas de las cosas que no se transmitieron oralmente, de repente alguien como el Papa Pío inventara que se transmitió sin ninguna evidencia. ¿Quién le puede demostrar que no? Si supuestamente la tradición se transmite oralmente, y él dice, pues yo creo que esto es tradición. Oye, pero nunca nadie lo ha creído. Pero podemos ver en sus pláticas y en las pinturas y en los cuadros que es lo que creían. Y de repente de la manga decretó, así sin más ni más, la Inmaculada Concepción de María, que significa que ella nació sin pecado, fue siempre virgen y murió sin pecado. Esta doctrina no tendría que ofender a un católico estudioso, sino que contrario a ello, él estaría de acuerdo. Porque muchos de los primeros papas y líderes de la iglesia tampoco estuvieron de acuerdo. Por ejemplo, León I en el 440, el Papa Gelasio en el 492 y el Papa Inocencio III en 1216, entre otros, afirmaron que la única persona que nació, vivió y murió libre de pecado fue Jesucristo. Líderes de los orígenes de la Iglesia Católica demuestran que esto no es más que una invención, una añadidura de los hombres que jamás fue avalada por el Señor. Porque las mismas Escrituras declaran en Romanos 3, versículo 10, que no hay justo. Esto fue después de Jesús, y se pudo haber dicho, no hay justo ni aun uno más que María. No hay justo ni aun uno más que Pedro, que es supuestamente ya el Papa. Sin embargo dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busca a Dios. Todos se desviaron, a una se corrompieron, se hicieron inútiles, sepulcro abierto su garganta. Y sigue Pablo con el garrote dándonos a todos con todo. Todos estábamos, continúa después, por causa del pecado, destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es Él quien vino a morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario, porque nosotros éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos y estábamos separados de Dios por causa del pecado, que le ofende tanto a un Dios santo, que nos impedía habitar eternamente en su presencia y que nos hacía dignos de un castigo eterno. Pero es que Dios es justo y amoroso, y como es amoroso va a perdonar a todos. Tienes razón, es amoroso y quiere hacerlo, pero también es justo y por lo mismo no lo va a hacer. Porque si Dios pasa por alto la ofensa de cada pecador que se ha corrompido y que no se arrepintió, Dios estaría convirtiendo en un juez corrupto. Sería el equivalente a que un juez dice, mi hijo es un gran criminal, pero como lo amo mucho, lo voy a perdonar. Dios no puede corromperse y tiene que castigar a todos, porque no había justo ni a un uno. Todos hemos pecado. Que aquí pongamos cara de mustios es otra cosa. Los que pertenecen a alguna religión, tú los ves un domingo y parecen, dices, este no es un arcángel que está aquí congregándose hoy. Yo le podría tomar una foto a alguno de ustedes y venderla como San Bartolomé de Coajimalpa y se la creen. Mira, voltea a la persona que tienes al lado. Si o no tiene una carita aquí en la iglesia, después de haber alabado al Señor y escuchar la palabra. Y muchos dicen, ay mi amorcito, que así fuera siempre, ¿verdad? Voltéalo a ver a los ojos al que tienes al lado, si lo conoces mejor. Así como se ve de mustio, de mustia, tiene lo suyo.
Y mi esposa y yo y todos ustedes dicen, no hay justo ni aún uno. Y en este ni aún uno se incluye María. Jamás las escrituras dicen que ella fue sin pecado, como sí se dice de Jesucristo. Hebreos capítulo 4, versículo 15, si me lo pueden proyectar, por favor. Hebreos 4, versículo 15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y dice, acerquémonos pues confiadamente, dice, a María, a que nos socorra. María, Madre de Dios, ruega por nosotros. ¿Eso dijo? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Quién lo brinda? Con todo el respeto, no María, ni ningún santo, ni ningún pastor. Aclaró también, porque así como alguien idolatra a algún santo, hay cristianos que idolatran a algún pastor y piensan que de él viene la salvación y todo el consejo y van adelante de buscar a Dios. Y el oportuno socorro viene de quien está sentado en el trono de la gracia y su nombre es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es a Él a quien tenemos que acercarnos. Es el único que la Biblia dice fue sin pecado. Si María también hubiera sido sin pecado, la Biblia lo diría. Ahora, cuando yo digo que María fue pecadora, no la estoy ofendiendo, la estoy honrando. ¿Por qué? Cuando alguien dice María fue sin pecado, ¿no la está honrando? No, la está deshonrando, la está ofendiendo. Porque en primer lugar ella reconoció su condición de pecado, como te lo voy a demostrar. Y cuando alguien dice María fue sin pecado, está poniendo palabras en su boca que no corresponden y haciendo de ella una mujer soberbia que le está robando la gloria a Dios. Te lo voy a explicar. Si alguien se para un domingo y dice, yo jamás en mi vida he pecado, adórenme, ¿qué concluirías de esa persona? Que es un soberbio, engreído, que le quiere robar la gloria a Dios al pedir adoración. Cuando alguien dice, María fue sin pecado y por lo tanto podemos adorarla porque intercede por nosotros, contrario a lo que veremos que fue en realidad, está haciéndola ver como una mujer soberbia que no reconoce su pecado. Cuando pecar es algo que todo ser humano hemos hecho. Y decir que somos pecadores no es ofender a nadie, es describir nuestra realidad. Una ofensa es que alguien diga, yo nunca he pecado. La Biblia dice que el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia, mas el que los encubre no prosperará. Entonces decir María pecó no es hablar mal de ella, porque lo reconoció y se apartó, porque reconoció al Señor como su Salvador y tiene por supuesto la vida eterna y alcanzó misericordia como tú y como yo. Decir que nunca pecó es predicar que ella lo encubrió y que no prosperó, y eso sí es deshonrarla. ¿Sí me explico? ¿Te das cuenta cómo se voltea la tortilla? No encontré un término más intelectual para describir esto. Lo siento mucho. Lucas capítulo 1, versículo 41. Dice así. Aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, ya que viene a ella, dice la Biblia que la criatura saltó en el vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija. ¿Quién dijo esto? María. Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Reconoce a Dios como su Salvador. Ahora, ¿quién necesita un Salvador?
¿Quién necesita ser rescatado? El pecador. ¿De qué vino a rescatarnos Cristo? De la paga del pecado, que es la muerte. Ahora no se refiere a Dios como mi Salvador porque me libró de mi acreedor, de mis enemigos. No, ¿de qué nos vino a rescatar? Del pecado. Si María jamás hubiera pecado, no hubiera tenido necesidad de un Salvador. Y aquí la Biblia nos dice cómo María reconoce a Dios como su Salvador. Y además de eso, nos muestra su gran humildad al reconocer que Dios no le escogió por su santidad, sino por su humildad. Dice, porque ha mirado la bajeza o la humildad de su sierva. Ella era una bienaventurada, como Jesús decía, bienaventurados los pobres en espíritu. Era una mujer humilde que reconocía cuánto necesitaba del Señor, cuánto necesitaba de su Dios. Cuando alguien dice, yo soy pecador y necesito de Jesús, necesito de su gracia, de su perdón, de su misericordia, tú no puedes juzgar a esa persona y decir, esa persona es un pagano, es un bueno para nada. Al contrario, esa actitud habla bien de la persona. Honrar a María no es decir, jamás pecó. Eso sería hacerla ver como una soberbia creída. Decir, María pecó y reconoció la necesidad de un Salvador, es honrarla como una mujer humilde que reconoció la necesidad de un Salvador. Si quieres un ejemplo más explícito, lo hay. Puede que alguien esté de acuerdo con esto. Lo siguiente no es debatible. Lucas capítulo 2, versículo 19. Dice así: pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volviendo los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriera la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme, dice el 24, a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. María y su esposo van al templo a ofrecer este sacrificio. La mayoría de los cristianos y católicos no lo saben, pero este sacrificio era llevado a cabo por los pecadores para expiación de sus pecados cuando ofrecían estos sacrificios al presentar a sus hijos recién nacidos en el templo. Lo puedes confirmar en Levítico 12 del 1 al 8. Era uno de los muchos sacrificios que se hacían para la expiación de los pecados. En diferentes contextos, ante diferentes situaciones, los pecadores ofrecen sacrificios. Esta es una de esas situaciones. Cuando un hijo nacía, iban y aprovechaban para ofrecer sacrificio de acuerdo a estas instrucciones para la expiación de pecados. No del niño, sino del que lo estaba ofreciendo. Jamás ves a Jesús ofreciendo ningún tipo de sacrificio por sus pecados. Lo que hizo fue ofrecerse en sacrificio por nuestros pecados. María sí lo hizo, porque era una gran mujer, pero como todo ser humano, la Biblia dice, tenía pecado. En tercer lugar, lo que se conoce como la Asunción de María, otra doctrina que fue decretada así de la noche a la mañana por el Papa Pío, o sea, el Papa Pío VII, en 1900, el Papa Pío XII, o sea que es el Papa Pío, en 1950. Afirman que es una doctrina divina y la consideran de suma importancia, aunque no encuentres un solo versículo en toda la Biblia que respalde esta enseñanza. Hechos capítulo 20 nos revela algo interesante que tenemos que saber para meditar en esta doctrina, de la cual la Biblia no dice absolutamente nada. No encontrarás pasaje que diga María no ascendió corporalmente al cielo, porque jamás se imaginaron que 1950 años después iban a inventar esto. Sin embargo, Dios sí sabía que esto se iba a inventar y por eso nos dejó lo siguiente como evidencia. Hechos 20, versículo 20, dice:
Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del cumplimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo afirma que no ha rehuido anunciarles todo el consejo de Dios, versículo 27, porque no he rehuido anunciaros todo. ¿Anunciaros qué? Todo el consejo de Dios. Aunado a este pasaje, Juan 21, 25, que es el último capítulo y último versículo, dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales ni siquiera si escribiera una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que sabrían describir. Lo que se escribe es suficiente para que conozcamos al Señor y creyendo en Él tengamos vida eterna. Predicar lo contrario es predicar que el plan de salvación está en la Biblia incompleto, que no fue totalmente revelado. Dentro de todo aquello que tanto Juan como Pedro consideraron que era importante escribir para salvación, tú no encuentras jamás en sus enseñanzas que se hable algo al respecto de María como que ascendió corporalmente al cielo. Hay que entender que Juan fue a quien Jesús le encargó el cuidado de su madre antes de partir. Y es más sorprendente todavía que no hable absolutamente nada de ella al respecto. ¿Por qué? Porque esa doctrina es un invento que no está sustentado en la Biblia. La puedes leer de principio a fin, palabra a palabra, no la encontrarás jamás. Y por último, aquí al lado algo está pasando, ¿verdad? Ya se pusieron locos aquí al lado, pero bueno. María se enseña que fue el medio para que Cristo viniera a la tierra en forma de hombre. Esto es correcto. Pero también se enseña que María fue la madre de Dios. Esto es incorrecto. ¿Por qué? Porque Jesús y Dios ya existían antes incluso de María. De esto podríamos dar una predicación entera hablando de la eternidad de Dios, que Él ha sido desde el principio, pero creo que un versículo basta para dejarlo más que claro. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Si me lo pueden también proyectar, por favor. Dice, Él, y el contexto habla de Jesús, y tú lees versículos antes, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. La palabra primogénito en griego significa el primero en rango, no el primero en ser creado. Los testigos de Jehová dicen que primogénito significa que fue el primero en ser creado, por lo que Jesús no puede ser Dios. Ignoran que hay dos palabras que se traducen como primogénito, protoctistos y prototocos. Una significa primero en rango, otra significa el primero en ser creado. Cuando la Biblia dice que Jesús es el primogénito, significa que es el primero en rango de todas las cosas, no el primero en ser creado, porque después de hecho dice, versículo 16, que en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. O sea que Él es el autor, Él existe antes de todo. Apocalipsis dice que es el alfa y el omega. ¿Qué significa esto? El principio y el fin, el autor del tiempo. No dice que Él existió al principio, Él es el alfa, o sea, el tiempo existe en Él y por Él. Él habita fuera del tiempo. Y dice, sean tronos, dominios, principados, potestades, suegras, todo fue creado por medio de Él y para Él. Leemos hasta el versículo 17, por favor, hasta el 18. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y por último el 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Qué fue lo único sobrenatural entonces en la vida de María? El nacimiento de Jesús. Después de esto vivió como una gran mujer, pero una mujer normal, que reconoció su necesidad de un Salvador, por lo que no puede salvarnos. Una última doctrina que enseña el catolicismo de ella es que ella es corredentora. Juntamente con Cristo ella sufrió, porque al verlo colgar en la cruz del Calvario también sufrió, y por eso es también mediadora de toda gracia, lo cual significa que también podemos acercarnos a ella. Y basado en este invento,
es que también claman a ella y le adoran y le piden perdón y le rezan, porque se enseña, les han dicho que es corredentor, o sea que ella redime juntamente con Cristo, mediadora de toda gracia, o sea puede mediar entre nosotros y entre Dios. Bastaría con todo lo que hemos visto para demostrar que no tuvo ni tiene algún poder sobrenatural. Sin embargo, vamos a ver cómo la Biblia también revela directa y explícitamente que esto es incorrecto. El único mediador entre Dios y los hombres, el único redentor, de acuerdo a la misma Biblia católica, es Jesucristo. Un par de versículos. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5, si me lo pueden proyectar, mientras yo busco aquí porque el tiempo ya se nos terminó. Romanos capítulo 3. Versículo 23. Primera de Timoteo 2:5, si me lo pueden proyectar, por favor, en las pantallas. Bueno, mientras lo buscan, les leo Romanos 3, versículo 23. Dice, porque como está escrito, estoy en el capítulo 3. Sí, ahí está. El nombre de Dios, estaba en el 2. Cuando dije aquí, ¿qué pasó? Ahí está, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús y María su madre, dijo Pablo, en Cristo Jesús, nada más, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su juicio a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Somos redimidos por causa de ¿quién? De Jesús. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios, y textualmente la Biblia y la católica y la que quieras van a decir lo mismo, y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es ese mediador? Jesucristo, hombre. Un solo. Nada más. La única forma en que tú puedes reconciliarte con Dios, el único que puede mediar entre Dios y tú, dice la Biblia, que es Jesucristo. Si también María lo fuera, mediadora de toda gracia, ¿por qué ni siquiera la Biblia católica dice eso en Primera de Timoteo 2:5? Oye, pero es que yo le he orado a la Virgen de Guadalupe y yo vi cómo sangró la estatua, y yo le recé una estampa y me hizo un milagro, y mi matrimonio, mi salud, mis finanzas estaban mal, y le clamé a la que vi en la basílica, y entonces sentí un airecito atrás cuando vi una rosa y se me hizo el milagro. ¿Alguien puede decir esto? Y puede que sí haya hecho un milagro, pero tienes que entender que el hecho de que ocurra algo sobrenatural no certifica que viene de Dios, porque Satanás también tiene el poder de hacer milagros para engañar a la gente y apartarla de Dios. Recuerda que cuando viene Moisés y se presenta ante Faraón y echa su vara al suelo, que se convierte en serpiente, Faraón llama a sus encantadores y hacen exactamente lo mismo. Jesús dijo en Mateo 24:24 que muchos falsos ungidos harían señales, prodigios y maravillas. Son las palabras griegas que se utilizan para describir los milagros que Jesús llevó a cabo. O sea que harían señales milagrosas, sobrenaturales, para engañar, si fuere posible, a uno de los escogidos. O sea que Satanás hace milagros para engañar. Dios, sabiéndolo desde el principio, es por eso que nos dio el método perfecto con el cual podemos certificar si un milagro, un mensaje o una persona, aunque haga cosas sobrenaturales, viene o no de parte de Dios. Y lo encontramos en en Deuteronomio capítulo 13, versículo 1. Deuteronomio capítulo 13, versículo 1. Si me lo pueden también proyectar, ahí está. Dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él anunció, o sea, fíjate, aunque venga alguien y haga un prodigio, que aquí en hebreo es la palabra utilizada para hablar de cosas sobrenaturales también, aunque se cumpla, fíjate la siguiente cláusula, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conocisteis y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al soñador de tal sueño, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Por último, versículo 4, dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Entonces, aunque alguien haga un milagro, y esto puede ocurrir en la iglesia cristiana,
Y si tú, amigo católico, vienes por primera vez, créeme que yo he predicado esto muy fuerte, pero acerca del cristianismo, de líderes falsos, de pastores fraudulentos, de usurpadores que no han sido llamados por Dios, que el cristianismo está adorando y que vienen y hacen milagros y que llenan estadios y tienen iglesias de miles de personas y un montón, aquí sí literalmente, de borregos, no ovejas, borregos. Ahí andan, ve, hizo un milagro, ve lo que hizo, ve lo que dijo, ve cómo cayó polvo de oro del cielo, ve cómo levantó al paralítico, ve cómo tiró a fulano de tal. Pero que no les predican la palabra. O sea, que no los están guiando en pos de Dios, sino en pos del hombre, en pos de un lugar, de un edificio, de una secta. Cuando alguien es enviado por Dios, lo que él haga o lo que él diga, va a llevar en dirección a Jesucristo, va a llevar en dirección al Señor. Cuando no te lleve en pos de Dios, no viene de parte de Dios. Entendamos que Satanás también hace milagros y es un falsificador. Y dice 2 Corintios 11, del 13 al 14, que él y sus ministros también se disfrazan como ángeles de luz. Concluyo con esto, si me apoya alguien aquí arriba en el teclado, por favor. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3 al 5. Les recomiendo mucho mi serie de sectas y religiones, 27 mensajes donde hablamos de las religiones y sectas más importantes en Occidente. Los primeros 5 mensajes hablan del catolicismo, muchas cosas más a fondo. Es la tradición, la voz del Papa y de los textos deuterocanónicos equivalentes a la voz de Dios, demostramos con la historia y con su Biblia que no es así. Luego vemos todas las doctrinas que enseña su catecismo a comparación de su propia Biblia. Esta serie sí la prediqué con Anácar Colunga en la mano y con mucho respeto. Si tú no estás convencido hasta este punto, te invito a que la estudies con sinceridad. Si crees tener la razón, estúdiala para poder dar una respuesta. Pero tal vez seas tú quien se lleve respuestas que no esperabas. Y como creyente también escúchala, para que tú te prepares para defender tu fe en vez de andar atacando a los demás. En vez de que llegues con tu tío, con tu abuela a romper a sus santos, pecador, idólatra, al infierno te vas a ir. Hay quien tiene celo, pero no conforme a ciencia. El celo de Dios tiene que ser sustentado por la palabra de Dios. Qué bueno que tengan celo, pero estudien la palabra para que ese celo mezclado con el conocimiento de la palabra pueda ser mucho más fructífero. 1 Timoteo 6, versículo 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a las doctrinas que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como una fuente de ganancia. Y es tu responsabilidad como cristiano, como católico, como testigo de Jehová, como mormón, como cualquier religión que tú profeses tener, que si alguien te enseña algo que no va de acuerdo a la Escritura, la Biblia te dice: apártate de los tales. Y tú puedes darle más peso a tu tradición, que mi abuela creía esto y mi tatarabuela y me van a deshonrar en la familia, que a la palabra de Dios. Pero algún día ante ese Dios al que deshonraste en vida, te encontrarás. Y Él dijo: el que me confiesa delante de los hombres, yo le voy a confesar delante del Padre. El que me niega delante de los hombres, yo le voy a negar delante del Padre que está en los cielos. Hoy yo te he mostrado la verdad con la Biblia en la mano, con respeto y utilizando la razón, haciendo un lado al fanatismo. La decisión es tuya. Honrarás a María como Dios manda, reconociendo el lugar que tuvo, pero nada más. O la deshonrarás creyendo que le estás honrando, rezándole y adorándole. Y además de deshonrarle a ella, también deshonrarás a Dios. Si quieres honrar a María en realidad y honrar a Dios, recuérdala como la gran mujer que fue. Sigue su ejemplo como mujer, como hija de Dios, pero nada más. Tu admiración,
tu devoción, tu oración y tu Salvador tiene que ser y tiene que ser únicamente quien la Biblia dice que es. No yo, la Biblia, tu Biblia. Y su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahí en tu lugar cierra tus ojos y dile: Dios, perdón si de una u otra forma te he ofendido, si te he deshonrado, si te he ofendido. Me arrepiento en esta hora de mi idolatría, de no poner mi mirada en ti. Lo había hecho en ignorancia, pero te doy gracias por hoy mostrarme la verdad. Quiero reconocerte en mi corazón como mi Señor y Salvador. Entiendo y reconozco que tú eres el único mediador entre Dios y los hombres, y a ti te entrego mi vida en esta tarde. Sálvame, Jesús, te necesito. Clamo a ti como mi Rey, como mi Señor, como mi Salvador, para que tú me ayudes, para que tú borres mis pecados. Eres tú quien murió en la cruz del Calvario. Te reconozco a ti y te pido que, como cambiaste la historia con tu muerte y resurrección antes y después de Cristo, hoy cambies mi historia. Ven a mi vida. Enséñame a amarte, a obedecerte y a seguirte, a recordar a María con gran alegría, a seguir su ejemplo como mujer, a ser igual de humilde que ella, a buscar la santidad como ella. Pero perdóname si le había dado un lugar que ni siquiera ella misma jamás atribuyó. Perdóname porque la había deshonrado a ella y la había deshonrado a ti. Pero hoy quiero cambiar y te doy gracias por esta oportunidad que tú me das. Perdona mis pecados, cambia mi vida. Y también los que ya han hecho una decisión por Él, dile: perdóname, Señor, si también yo he sido idólatra. Si tal vez no adoro a María, pero adoro un cantante cristiano, un predicador, un pastor. Tal vez digo que no, pero demuestro con mi actitud que sí, al poner mi confianza en ellos, al tropezarme cuando ellos fallan, al buscar primeramente consejo en ellos. De hoy en adelante recordaré que tú me llamas a acercarme confiadamente al trono de la gracia, donde tengo acceso por tu sangre y por tu perdón, y donde el que reina, el que gobierna, eres tú, Jesús, a quien doy mi adoración y todo lo que soy. En tu nombre hago esta oración, en el nombre de Jesús.